Ok. Bueno, pues buenos días y presentarles a Jeremy Robert del Instituto Francés de Estudios Andinos y de la Universidad de Saboya, ¿no? Él ha trabajado en problemas de vulnerabilidad y desastres. A todos ustedes ya se los presentaron ayer. Y nos da mucho gusto que vaya a estar estos 4 días con nosotros. Y pues esperamos que haya intercambio con ustedes, porque claro, como ustedes cada uno tiene intereses diferentes, porque vienen de diferentes disciplinas, puede ser que sea interesante hablar un poco de todo eso, ¿no? Entonces, bienvenido al Centro Geo. Creo que tienes ya por aquí. Sí, gracias, está bien. Ok, bueno, buenos días a todos. Gracias. Bueno, quiero agradecer primero a la cátedra, al Centro Geo, al CIESAS, al Colegio Franco-Mexicano que me permitió venir acá. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen porque estuvieron ayer, no todos creo. Entonces para mí es bastante, bueno, es un honor estar acá porque de esa cátedra vinieron grandes profesores franceses, hasta unos de mis profesores. Como ven, yo soy todavía muy joven como investigador y bueno, voy a tratar esos 4 días de compartir un poco todo el trabajo de investigación que yo estoy haciendo y dentro del equipo con el cual estoy trabajando, ¿no? Para aprovechar todas esas experiencias. No sé si necesitamos el micrófono o si yo puedo hablar así, porque no, la sala es pequeña, no sé si. Pero se oye bien así con el micrófono, ¿eh? Se oye bien. No se oye. Ya está grabando. Ya, bueno, yo me digo. Está grabando y está en internet directo también. ¿Ah, sí? Ay. Bueno, todavía más presión, ¿no? Bueno, voy a empezar. Tenemos entonces 4 sesiones previstas. Tenemos bastante tiempo juntos, va a ser unas 8 horas, bastante horas, 12 horas. Entonces yo creo que podemos, yo tengo cosas preparadas, voy a darle unas presentaciones, pero creo que podemos hacer, si uno quiere intervenir, hacer preguntas cuando hay cosas que no están claras. Podemos hacer de esa forma, que haya intercambios justamente como lo mencionaba Silvana. Ya ayer empezaron las preguntas, intercambios, creo que eso le da también más interés para yo también responder a sus interrogantes, porque, bueno, ese es el tema. Voy a empezar para una breve presentación del contexto, un poco de yo donde estoy trabajando. El tema del curso que yo les vine a dar, o sea, es el tema del aporte de la geografía a las problemáticas de la vulnerabilidad, de la gestión de los riesgos de las crisis en medio urbano. Entonces hay mucho por decir sobre esos temas. Y yo he hecho mi doctorado en geografía en la Universidad de Savoie, en el laboratorio EDITEM, que ahorita está dentro de la Universidad de Grenoble, por eso hay esos 3 logos arriba. Eso es la concentración de las universidades francesas, y aparte con una beca del Instituto Francés de Estudios Andinos, que es un instituto que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que trabaja en 4 países, que es Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y la sede está en Perú. Entonces pasé 4 años con 2 tipos de becas en el Perú para hacer ese trabajo de investigación sobre la ciudad de Lima. Entonces ahorita estoy como investigador asociado de estas 2 instituciones, tanto del IFEA como de la Universidad de Saboya. Y ahí aparece el IRD. Eso es debido a que todas las investigaciones que yo he realizado desde el 2007, es decir, antes de empezar el doctorado, los he hecho dentro de un gran equipo de trabajo que es un equipo del IRD, que es un programa de investigación que se llama PASIVUR, Programa Andino de Capacitación y Investigación sobre Vulnerabilidad y Riesgos en Medio Urbano, que trabaja también en
3 países, que es Ecuador, Perú y Bolivia, en particular en las capitales, y ahorita se está abriendo también el tema de Haití, que puede ser que al final, el viernes, les hablaré un poco de esa experiencia. Entonces le voy a presentar un poco ese equipo de investigación, porque me parece importante ver en qué contexto se hace la investigación, para que entiendan también cómo se maneja, porque uno puede investigar solo y hacer su tesis ahí, o su trabajo de investigación solito, pero hay siempre un contexto que influye bastante en la manera de hacer investigación y lo que uno puede trabajar. Entonces ese programa PASIBUR, como les decía, abarca 4 países, en particular las grandes capitales andinas y ahorita abriendo en Haití, y es ahorita dirigido por Pascal Mesguer, que es una investigadora geógrafa, que es del IRD, y un equipo grande que seguramente conocen algunos nombres: Robert Delcolle, que fundó el programa en el año 2006, que es un geógrafo francés, especialidad de tema de riesgos y vulnerabilidad, que trabajó varios años, hizo su tesis sobre la percepción de los riesgos del volcán Cotopaxi en los 90, algo así, y que ahorita sigue en el equipo de trabajo. Sebastián Hardy, que ha sido invitado por la cátedra hace 2-3 años, que también trabajó 5 años en la ciudad de La Paz sobre el tema de vulnerabilidad y políticas públicas en la ciudad de La Paz el Alto. Alexis Sieras, que está ahí, que es investigador en París, que viene a veces, participa en investigación. Pauline Glusky y Julien Murat son ingenieros geomáticos que nos ayudan también, porque unas especificidades de ese equipo es justamente el tema de trabajar con base de datos, información geográfica, que vamos a tener bastante ocasiones de discutir esos temas. Y otras personas, por ejemplo Camille Boutron, que es un postdoctorante que trabaja otros temas, que ella es socióloga y que trabaja el tema de las organizaciones sociales en el manejo de emergencias en Lima. Entonces, como ven, ahí tenemos la parte del equipo francés, yo estoy también ahí, y hay también colaboraciones con diferentes entidades en América Latina, en diversas universidades, o también actores internacionales. Hay un antecedente grande a ese programa, es una gran investigación que se hizo en Ecuador. Ahí pasan las diapositivas, ¿no? Que se hizo en Ecuador entre el 99 y 2004, justamente esencialmente manejado por Robert Delcolle y Pascal Mesguer, que fueron a trabajar justamente en la ciudad de Quito, en colaboración con el Distrito Metropolitano de Quito, sobre temas de vulnerabilidad, y que a raíz de esas grandes investigaciones se armó el programa PASIBUR con la idea de armar un equipo que trabajara la problemática grande de la vulnerabilidad urbana, pero a nivel regional, porque había esa idea que era interesante trabajar y comparar también diferentes de esas ciudades que tienen problemáticas diferentes pero también similares, y ver qué se podía hacer a nivel regional. Entonces, 2 grandes ejes de ese programa: primero, desarrollar investigaciones sobre vulnerabilidad urbana frente a peligros de origen natural y antrópico, con el objetivo de desarrollar conceptos y métodos para caracterizar y evaluar la vulnerabilidad de los territorios. Entonces, el gran eje de justamente abordar y hacer investigación en esa gran problemática de la vulnerabilidad urbana y tratar de aportar conocimientos, trabajar los conceptos, los métodos de trabajo sobre esa problemática, a entender los procesos que construyen esa vulnerabilidad en los países andinos, en las grandes aglomeraciones urbanas, también con una lógica un poco operativa, en el sentido de tratar de identificar las condiciones de reducción de esa vulnerabilidad. Y aparte de ese gran eje de investigación académica, un objetivo también de formación, que es una parte grande del proyecto, del programa, de sensibilizar, capacitar jóvenes investigadores andinos y franceses sobre la problemática de la vulnerabilidad urbana. Y en ese sentido yo he sido, por ejemplo, uno de los jóvenes investigadores capacitados, pues he hecho mi maestría con el PASIBUR, ahí me ha formado, he hecho mi doctorado en ese sentido, soy como un resultado de ese programa, y entonces le voy a poder hablar de esa experiencia. Unos ejemplos de las diferentes investigaciones para que tengan un panorama un poco de los temas que se tratan. En el Perú empezamos con unas investigaciones sobre unos barrios marginales de la ciudad. Por ejemplo, la foto a la derecha es unos barrios de
la cercanía del centro de Lima, que se llama la margen izquierda del río Rímac, donde tenemos condiciones bastante precarias. El tema de la gestión de crisis, que ha sido uno de los temas grandes que hemos trabajado en Lima durante casi 3-4 años, que ha sido, ahí les voy a explicar bien el contexto. El tema de la reconstrucción post-terremoto, hablamos del terremoto de Pisco de 2007, que afectó la ciudad de Pisco, la región de Chincha también a 200 kilómetros al sur de Lima, y hubo un proyecto de trabajar justamente cómo se manejó esa reconstrucción. El tema de las organizaciones sociales en el manejo de emergencia, el tema de los residuos sólidos también, y del abordado ha sido un doctor francés que trabajó ese tema y que justamente lo abordó del tema de gestión urbana, pero también en qué sentido generaba vulnerabilidad y los efectos de transmisión de vulnerabilidad, dónde se producen los residuos, qué zonas impactan en tema de gobernanza urbana. Y también otros temas, por ejemplo, de abastecimiento de alimentos. Ahí la foto de abajo, por ejemplo, vemos el mercado central de Lima, de mayorista, que es la parada, que es también una de las problemáticas que abordamos en este gran programa pasivo. En el tema del Ecuador, ahí hubo esas grandes investigaciones hasta el 2004, ahí cuando empezó Pasibur, los ejes de trabajo han sido los riesgos tecnológicos, con un estudiante ecuatoriano que trabajó sobre el terminal petrolero de Quito, y el tema de riesgos justamente relacionados a ese terminal, el abastecimiento de agua, cómo funciona, y las alternativas para el manejo de emergencia, y unos ejes también, un trabajo grande sobre el Valle de los Chíos, que es un valle periférico al sur de la ciudad de Lima, que se trabajó en la problemática de los lahares, que son flujos de lodo relacionado a, bueno, ahí ven el volcán Cotopaxi, que ven si erupciona, el tema de flujos de lodo que pueden afectar la periferia sur de Lima. Ahí trabajamos un equipo de 3 personas, yo cuando estaba en maestría en geografía, una ecuatoriana que estaba haciendo su licenciatura en la Universidad Católica de Quito, y otra ecuatoriana que estaba haciendo su maestría en Francia. Entonces, los 3 trabajamos sobre ese tema para justamente desarrollar un poco y avanzar con esa investigación, para darle un poco el ejemplo. En Bolivia, uno de los ejes grandes de trabajo ha sido la relación de La Paz el Alto y las políticas de gestión de riesgo. Como en la ciudad de La Paz está dividido en 2 partes, hay la parte de la capital boliviana, que es la parte baja, y la parte alta, donde está el aeropuerto, que está creciendo, que creció de manera muy fuerte en los últimos años, con una división entonces política administrativa, que genera problemas de gestión y de riesgos de un lado o del otro, falta de espacio para construcción en La Paz y dificultad de manejo con el Alto. Entonces esa relación y cómo generaba situaciones de riesgo de vulnerabilidad ha sido uno de los temas grandes de trabajo, justamente por Sebastián Ardí y otro investigador que era Javier Núñez, que era también uno de los estudiantes de Pasibur, que ahorita es profesor en la Universidad Mayor San Andrés. El tema de reasentamientos de post-eventos, en La Paz tienen bastantes deslizamientos que siempre les obliga a reubicar esas familias, ha sido uno de los ejes de trabajo. El tema de accesibilidad y de movilidad, entonces también ahí hubo una gran investigación justamente de ese estudiante que les mencionaba, que es Javier Núñez, que trabajó justamente el tema de movilidad. Hubo por ejemplo, una granizada en el 2002, que afectó los ejes centrales de la ciudad en La Paz y que bloqueó la ciudad. Se bloquea la ciudad de La Paz, se bloquea la economía, se bloquea casi el país. Entonces esos temas que justamente abordamos en esa grande problemática de la vulnerabilidad urbana, y también una estudiante recientemente que trabajó el tema del abastecimiento de energía. Ahí puse esas fotos que muestra la guerra del gas, y ahí sí es bien interesante ese caso, que en el 2003, por cuestiones políticas, de quejas de la población sobre la política de exportación del gas de Bolivia, entonces bloquearon las entradas, las conexiones entre el Alto y La Paz. Entonces, cuando la población del Alto bloquea como 6 rutas, se bloquea la ciudad de La Paz, no tiene acceso ni al aeropuerto ni al resto del país, entonces se puede bloquear la economía del país. Entonces, las organizaciones sociales en Bolivia tienen un poder bastante grande. Entonces hay toda esa dinámica de cómo una ciudad maneja su abastecimiento de energía, y justamente frente a diferentes tipos de amenazas que no son solamente
de tipos de origen natural, pero también conflictos sociales u funcionamiento ahí cotidiano en la ciudad. En Haití, esto es un proyecto reciente, fuimos a trabajar desde el 2000, que hubo el gran sismo de 2010, en enero de 2010 en Haití, y entonces fuimos a trabajar ahí el IRD con una ONG italiana, Cooperación Internacionales, con la cual hemos hasta creado un convenio entre el IRD y esa ONG, justamente para desarrollar una investigación sobre los recursos de manejo de crisis de ordenamiento territorial al nivel de un municipio de la ciudad de Puerto Príncipe, la ciudad de Tabar, ahí les hablaré seguramente el día viernes, y con una perspectiva operacional, pero también ideas de hacer investigación, trabajar a otra escala, en otro contexto de reconstrucción, y también abordando la cuestión del suelo. Entonces estamos justamente regresando a problemáticas urbanas de acceso al suelo, de utilización del suelo en caso de emergencia, que es una temática nueva que tratamos de empezar, pues ver qué podemos explorar en ese sentido, y ahí es un tema que abordaremos. La forma de trabajar, esas diferentes investigaciones, tenemos diferentes tipos de relaciones, de colaboraciones diría, primero con universidades para estudiantes o a nivel académico, por ejemplo la Universidad de San Andrés en Bolivia, la San Marcos, que es la Universidad Nacional en Perú, la Universidad Católica de Ecuador en Ecuador. Pero otros tipos de colaboraciones, bueno, con el IFEA, que siempre ha sido una colaboración bastante fuerte, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo estaba financiado por el IFEA para trabajar en el programa PASIGUR, entonces intercambios también para difusión, libros, cosas así. Unas colaboraciones operacionales, creo que eso caracteriza bien el programa PASIGUR, es decir, el IRD cuando trabaja en un país tiene siempre que ir donde partners, no puede tener su propia oficina, tiene que ir a trabajar dentro de una institución. Entonces, cuando va a PASIGUR a trabajar en un país, generalmente va a trabajar con instituciones operacionales, no va a la universidad. Por ejemplo, en Lima tenemos un convenio con la Protección Civil. Entonces, que la idea es de desarrollar justamente investigación en confrontación con las necesidades de los actores operacionales, justamente para enriquecer un poco lo que uno puede producir de nivel académico. Entonces, esa ida y vuelta es bien importante y caracteriza bastante el trabajo que estamos haciendo. Estamos también trabajando con la Municipalidad de Lima, en particular con el Instituto Metropolitano de Planificación, y ahí los dos actores que están al medio, justamente la Comisión Europea, especialmente la ECO, que financió bastante proyectos donde nosotros hemos participado como consultores. Bueno, ahí hay siempre el tema de hacer investigación, creo que en el mundo, en los países latinoamericanos y para los franceses, siempre hay menos financiamiento, o sea, uno tiene que buscar la manera de desarrollar proyectos. Es una forma que nosotros tenemos de hacer, es decir, a veces respondemos a convocatorias con un planteamiento y tratamos de difundir y desarrollar cosas interesantes a partir de esa forma de trabajar. Y COPI, nos hemos asociado bastante con esa ONG que nos permite también, ellos tienen un enfoque muy operacional de trabajar en los diferentes territorios donde están. Por ejemplo, en Lima tenemos varios proyectos con ellos y también tienen facilidad de manejo administrativo que a nosotros nos ayuda como investigador. Y nos permite también entrar a veces en terrenos donde uno no siempre tiene acceso fácilmente. Por ejemplo, les hablaba de los barrios marginales de Lima, uno no puede entrar así tan fácilmente. Entonces, cuando hay un proyecto podemos aprovechar y tener esa red de contactos que es bien importante para hacer investigación. En Haití también ha sido el caso. Nosotros fuimos a trabajar donde COPI desarrolló un proyecto y nos permitió nosotros como desarrollar un aporte de investigación y aprovechar los contactos de COPI y al mismo tiempo influir sobre los tipos de proyectos que están haciendo. Es decir, que realmente hay una cooperación hasta en la escritura, en las propuestas de los proyectos que vamos a hacer. Es decir, tratar de aportar de nuestras problemáticas de investigación, transformarlos en proyectos de investigación, acción, diría, en algo sentido, y ver cómo funciona y qué podemos aportar. Y realmente tenemos el apoyo en ese sentido de la Comisión Europea, que ha financiado bastante proyectos, y les volveré a hablar de eso durante esta semana, pero es importante tener ese marco porque caracteriza un poco la forma de la cual nosotros estamos trabajando en los países andinos.
Esto estaba hablando de esos proyectos, el primer proyecto, por ejemplo, el proyecto DIPECO, que es financiamiento de eco, sobre preparación ante desastre en esos 2 barrios marginales de Lima, donde trabajamos IRD, COPI, con diferentes instituciones de Lima. El gran proyecto ahí que ven al centro, que es el proyecto CIRAT, sobre la base de datos sobre recursos para manejo de emergencia. Ahí, por ejemplo, nosotros planteamos la idea de abordar la problemática de la gestión de crisis a partir de los recursos para el manejo de emergencia, y salió esa convocatoria. Nosotros fuimos a responder y trabajamos ahí durante un año en el marco de un proyecto grande de financiación para la Comisión Europea, y tendré la ocasión de volver a hablar de ese proyecto porque me parece bien interesante y tiene bastante incidencias, diría, porque se replica, bueno, hay cosas interesantes que analizar en la forma de que cómo uno hace investigación y cómo incide un poco en la forma de que se aborda las problemáticas. Y ahí abajo el proyecto de CIRTAP, que es el proyecto que manejamos en Haití, es un ejemplo de los productos, que es un servidor cartográfico. Eso lo podemos hablar más tarde. Ahí estamos IRD, COPI, Comisión Europea que financia, instituciones haitianas, que son municipio, o instituciones de ordenamiento del territorio a nivel nacional y de protección civil. Para la parte de forma de trabajar, una que nos caracteriza, que nos gusta bastante esa forma de trabajar, de tanto producir conocimientos en relación con los actores operacionales de la ciudad, y también una forma de restitución de trabajo que nos parece bastante interesante. Y tenemos, por ejemplo, cada vez que viene un practicante que hace un trabajo sobre un tema, les obligamos a que organice un taller de investigación, es decir, que se reúne personas interesadas en su tema para presentar la problemática y generar justamente ese debate, para justamente saber dónde está la información, qué es importante compartir, y al mismo tiempo difundir y restituir la producción del trabajo que se está haciendo. Entonces, eso también me parece bastante interesante como forma de trabajar. No es nuevo, pero es una forma, ahí lo volvemos a hablar en la semana. En la parte de formación, uno que tenemos que resaltar son esos talleres de jóvenes investigadores. Hemos organizado desde el 2006, el primer taller ha ido en 2007 en la ciudad de La Paz, y desde este momento hemos organizado La Paz en 2007, 2008 en Quito, 2009 en Lima, y últimamente este año, hace 2 semanas, hemos vuelto a empezar porque hace 2 años tuvimos el proyecto grande que les mencionaba en Lima, que no tuvimos tiempo. Retomamos ese concepto en la ciudad de La Paz este año, y ahí la idea es de juntar estudiantes de los países andinos. Invitamos 12 estudiantes con su profesor una semana a un seminario de trabajo, es decir, que uno viene a exponer su investigación, recibir críticas constructivas, compartir metodología, conceptos, y ahí con una salida de campo, discusiones, y a aprender cómo se hace una entrevista. Y, por ejemplo, unas fotos ahí arriba que es unos juegos ahí de como una entrevista ficticia entre los diferentes, ver cómo se puede abordar ese tema y tratar de infundir de compartir nuestras investigaciones y de formar justamente esos jóvenes investigadores que al final forman una red, creo, de estudiantes que se vuelven a encontrar después. Y esta foto ahí que ven de vulnerabilidad urbana a la izquierda, ahí soy yo en 2007, está el Javier Núñez, que ahorita es profesor de la Universidad de San Andrés, y hay varios contactos que ahorita sigamos trabajando juntos. Está el Robert de Cole, está Patrick Pigeon también, que ha sido invitado de la Cátedra Elisée Reclus. Entonces, bueno, es una parte interesante. Creo que no sé si existe ese tipo de eventos. Bueno, esos seminarios, por ejemplo, ahorita es una forma también de compartir investigación, pero me parece bien interesante, y obviamente posibilidad de invitar a estudiantes de México en próximos eventos. Creo que ahí lo podemos discutir, pero es bastante interesante. Capacitaciones técnicas también y cursos. Uno de los trabajos que hemos hecho, que nos pidieron, el hecho de hacer consultoría, a veces te piden productos específicos que uno no siempre hace cuando hace investigación, por ejemplo, de desarrollar servidores cartográficos accesible en la web para gran público, y también es una forma de difundir. Y nos tocó hacer esos tipos de trabajo. Ustedes les puede interesar, como en el Centro Geo, imagino que tienen ese tipo de problemática de hacer
información accesible en Internet, podemos ahí ver lo que nosotros hacemos, justamente poner a disposición y formar instituciones interesados en el tema a consultar justamente esas herramientas disponibles en la web. Y una parte de difusión, publicación y seminarios bastante clásica sobre seminarios que organizamos, por ejemplo, en el caso de los talleres jóvenes investigadores y grandes publicaciones. Los 2 libros de la derecha, dejé 2 ejemplares ahí en el Centro Geo y dejé también 2 en el CIESAS, entonces se lo pueden consultar. El boletín del IFEA es una revista trimestrial del Instituto Francés de Estudios Andinos, ahí es un número temático donde agrupamos las diferentes investigaciones que hemos hecho desde el 2006 hasta el 2009 más o menos, y ha sido justamente una iniciativa que salió de un taller jóvenes investigadores. Tenemos bastante material, la idea es publicarlo, y justamente ha sido un proceso tanto de difusión pero también de formación, porque ahí hubo todos los estudiantes que estaban haciendo sus maestrías, su licenciatura, su doctorado, tenían que publicar un artículo o en coedición o en coescritura con Universidad de Sotomayor, pero justamente un proceso de formación de la forma de escribir un artículo científico que pueda ser publicado en una revista. Entonces ha sido un trabajo de casi 1 año y medio para publicar unos 20 creo, artículos sobre justamente esa temática de las investigaciones que estamos desarrollando, y creo que es una iniciativa bastante interesante. El estudio CIRAD es el resultado, una síntesis de todo el trabajo que se hizo en ese gran proyecto financiado por la Comisión de la EPA con el PNUD, el INDECI, que es la Protección Civil Peruana, y ahí lo que ven en el centro es el último proyecto que está todavía en trabajo, en curso, que queremos publicar un atlas sobre la ciudad de Lima, trabajando el tema de vulnerabilidad y desigualdades de la metrópoli. Justamente es un poco interesante de la forma de que estamos trabajando los riesgos, porque en Lima hemos trabajado todo ese tema bien específico del manejo de emergencia, hemos construido una base de datos enorme, hay bastante material con el cual hemos producido al final un conocimiento grande, y ahí en ese sentido dijimos, bueno, hay que valorizar ese conocimiento, pero no necesariamente como lo hemos trabajado sobre perspectivas de riesgo, pero tenemos cosas que decir sobre la ciudad en sí, cómo funcionan las grandes problemáticas, desigualdades, transporte, temas de gobernanza, de gobernamiento, diría también, de conflictos entre actores. Entonces, ahí con todo ese conocimiento que hemos creado trabajando la problemática de riesgo y de vulnerabilidad, hemos construido al final un conocimiento sobre la ciudad. Entonces justamente tratar de acercarse también a las problemáticas urbanas es uno de nuestros objetivos, y tratamos de resaltar un poco a través de ese atlas, que se llama también Atlas Problemático de la Ciudad, y en el sentido que se abre, o sea, se muestra una forma de abordar las cosas, se plantea preguntas y no da soluciones, da unas miradas que permite abrir, o sea, justamente creo que es el papel también de la investigación, de siempre abrir nuevos cuestionamientos sobre esas grandes temáticas de vulnerabilidad urbana. Entonces, para terminar un poco sobre ese programa de investigación, tenemos un equipo de investigadores, mayormente, diría 95% de geógrafos, con uno que tiene unas trayectorias un poco diferentes, también sociólogos, ingenieros geomáticos especializados en SIG, en base de datos, y estudiantes franceses y andinos, que cada año tenemos nuestros practicantes. No hago el cálculo, pero son unos 30, 40, 50 estudiantes que desde el 2006 han venido trabajando en el marco del pasivo. Tenemos justamente esas contrapartes, la palabra que me faltaba, operacionales y científicas. Entonces trabajamos justamente esta idea de ir a trabajar con los operativos y tratar de también poner en duda lo que nosotros estamos planteando, porque uno a veces plantea unas cosas pero no corresponde a lo que uno ve en el campo o las necesidades de los operacionales, que ellos, si no tienen un marco conceptual, igual tienen que accionar, entonces tienen que actuar. Entonces siempre hay ese intercambio, y al mismo tiempo no tienen la mirada crítica, diría, que uno puede tener, que tener tiempo de hacer investigación, que no tienen tiempo, tienen que responder siempre a la urgencia, porque siempre falta tiempo, falta personal. Entonces creo que es un intercambio bastante interesante, como difícil,
Tenemos una evolución también de la problemática desde la prevención de los riesgos, que ha sido el proyecto de Quito, hacia la preparación ante desastre, el manejo de situación de emergencia, que ha sido la parte de Lima, y ahí sí tendremos ocasión de volver a hablar justamente de esa evolución de la problemática que también tiene que ver con otros aspectos. Nos caracteriza también la producción de base de datos geográficos, el uso de sistemas de información geográfica. Podremos discutir, pero hay bastante la parte de las clases que yo, bueno, me gustaría insistir un poco sobre la manera que nosotros construimos base de datos y compartir un poco con ustedes. Creo que es un tema que les puede interesar, depende, ahí veremos cómo se trabaja. Hay un enfoque conceptual diferente y ahí sí eso habrá que desarrollarlo y difundirlo. Ahora bien, bueno, ahí les presenté el contexto grande en el cual yo estuve trabajando, realizando mi doctorado, que es, como ven, no es solo mi investigación, hay también todo un equipo que está trabajando una gran problemática en los países andinos, y yo me apoyo justamente en todo ese conocimiento para venir a hablar ahí hoy día sobre esa gran problemática de la vulnerabilidad. Planteé 4 temas por cada una de las sesiones. Una introducción, el primer tema de hoy día, sobre los grandes paradigmas de la gestión de los riesgos y las catástrofes, para plantear un poco justamente los marcos conceptuales en el cual estamos trabajando. El segundo tema, justamente tratar de ilustrar cómo trabajamos en el proyecto PASIBUR de manera más concreta en las capitales andinas, apoyándome en las investigaciones que se hicieron en Quito en términos de prevención de los riesgos, y después en Lima enfocado al manejo de emergencias, a la gestión de crisis. Entonces eso será el día de mañana. El tercer día quería entrar de maneras más específicas en lo que ha sido mi trabajo de tesis, enfocado a las dimensiones espaciales de la gestión de crisis a través del caso del acceso a la salud en Lima. Entonces, más o menos, entrar más en los detalles metodológicos de creación de información geográfica, análisis espaciales, construcción de información de manera un poco más detallada sobre las investigaciones en Lima. Y un cuarto día sobre las investigaciones en Haití en una perspectiva operacional, entonces de contarle un poco cómo hemos construido ese proyecto de sistema de información sobre los recursos para el manejo de emergencia y el ordenamiento territorial en Haití, cuáles son los principales desafíos de trabajar en un país como Haití, cómo nos hemos salido con las nuestras, a veces tratando de inventar cosas o metodologías, los principales resultados y también las pistas de investigación. Obviamente es un programa bastante cargado, hay unas cosas que se van a repetir, pero creo que vale la pena para que se entiende bien. Y también obviamente estoy abierto a cualquier pregunta, interés. Si hay unos temas que les interesa de manera particular, podemos tomarnos una hora para hablar. Bueno, ahí creo que lo podremos ver en el transcurso del seminario, de ver un poco cuáles también sus temas de intereses, ¿no? En cuanto a eso. Bueno, terminé con esa pequeña introducción. No sé si valdría la pena lo que me estoy preguntando ahorita es si están más interesados en la parte conceptual, manera de hacer investigación, o también si les interesa bastante la parte técnica de construcción de base de datos y de análisis espacial. Ya. Ya. Ok, bueno, podremos ver, igual siempre hay muchas relaciones entre la parte metodológica, construcción de base de datos, y la relación como uno plantea su pregunta, entonces, pero cualquier cosa me pueden decir, podemos discutir, bueno, puede ser a las esposas también, y para ver cómo desarrollamos ese curso. Bueno, ha sido una primera pregunta. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? No, está bien. Todavía no.
Contemos 3 horas, entonces hacemos una pequeña pausa a las 11:30. 11:30. Se me queda media hora. Un poquito después, no, que a mí me pasó un poco tarde. Entonces, el primer tema que quería abordar, ahorita entrando en el tema así, sobre los grandes paradigmas de la gestión de los riesgos y de las catástrofes. Entonces, justamente lo que voy a tratar de desarrollar ahorita, en el tiempo que me queda, son justamente esos grandes conceptos que estamos hablando de gestión de riesgo, qué se considera ahí para que estemos hablando del mismo lenguaje, y también para introducir ahí la forma que nosotros hacemos investigaciones. Primero, los grandes conceptos para presentar un poco esos temas, los paradigmas, aparte de los conceptos que uno puede tener una definición, hay que ver cómo se evoluciona en el tiempo, es decir, hay formas de trabajar que han sido evolucionando. No se abordaba la gestión de los riesgos de la misma manera en los años 50, 60, 70, 90 y hoy día. Entonces hay grandes formas de trabajar, concepciones, proyectos que se financian, que se trabajan en función justamente de lo que uno plantea, de que uno considera como el concepto vigente. La forma de trabajar en que es bien interesante y bien importante tratar de ubicar esos grandes corrientes que influencian la forma de que uno trabaje, justamente para tratar de ubicarse como investigador, de tomar un poco esa mirada un poco crítica, de ver cómo se aborda la cuestión y cómo uno se ubica, y no tratar de caer un poco en el discurso mayoritario. Y para terminar muy rápidamente sobre la propuesta de trabajo, que nosotros un enfoque un poco original de PASIBUR, para introducir también los 3 días que van a venir después. Entonces, los grandes conceptos, ¿qué tenemos como conceptos grandes de lo que vamos a hablar? Concepto de riesgo principal, concepto de vulnerabilidad, son los 2 grandes que ahí dominan, diría, el tema, con otros conceptos alrededor, que el peligro, que no es más de geociencias, el concepto de desastre con el concepto de catástrofe, el concepto de resiliencia, que también antes se hablaba de capacidad, entonces hay que ver cómo ha ido evolucionando ese tema, y el concepto de crisis, que está un poco aparte, porque sí abarca ahí en la ciencia social algo mucho más grande, que lo que a veces no hay que confundir como crisis a catástrofe, abarca tema de forma de abordar las cosas y desafíos también científicos y conceptuales. Y aparte de sus grandes conceptos que al final tienen relaciones entre uno, porque un concepto no existe por sí solo, siempre está en relación con otros conceptos y también con una forma de abordar las cosas. Hay otros conceptos como el de territorio. Bueno, yo soy geógrafo, no sé, ¿todos son geógrafos acá? No, nadie. Está bien, entonces le voy a hablar del punto de vista de la geografía, y siempre detrás el concepto de territorio, es decir, desde la geografía, que es justamente la ciencia de los lugares, de la organización de la producción del espacio, de ver justamente esa construcción social de los espacios con la construcción de territorio como un espacio manejado, controlado, con diferentes actores que se mueven ahí. Entonces, que abarcan, bueno, que es tan siempre intrínseca a toda esta problemática de riesgo de vulnerabilidad, y otros conceptos que a veces se olvidan, pero que están ahí abajo a la derecha, que no sé si se ven, de seguridad también, que ahí con el riesgo depende de las formas que se trabaja, pero siempre hay riesgo de seguridad, inseguridad, también vulnerabilidad, desigualdad, precariedad, todos esos temas que se abordan más en la sociedad, tipo psicología o cosas así, sociología. El tema también de justicia y justicia espacial, que es bastante importante, que generalmente no están muy tocados, pero que siempre son otras líneas que pueden también permitir abrir un poco las investigaciones. Pero nos concentraremos en esos grandes conceptos claves de la cuestión de los riesgos de la vulnerabilidad. Entonces empezamos por lo más básico, diría, la diferencia entre riesgos y desastres.
Empezaré con esa definición que plantea el UNISDR, la Estrategia de Reducción Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre de las Naciones Unidas, que justamente es como el organismo internacional que impulsa un poco diría, la forma de trabajar ese sistema en las actualidades desde los años 90, que plantea que, voy a leer, ¿no? El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastre mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción de grado de exposición a la amenaza, disminución de la vulnerabilidad de la población de la propiedad, gestión sensata de los suelos y medio ambiente y mejoramiento de la preparación ante eventos adversos. Como ven, una definición bastante grande que más o menos es lo que se plantea últimamente, y quiero que vamos a entrar justamente en esos diferentes conceptos para ver qué hay detrás de todas esas definiciones y cómo uno plantea las cosas. Entonces, primero, riesgo de desastre, es interesante poner esas dos palabras en la misma definición, porque una reducción del riesgo de desastre es decir, que el riesgo se vuelve, al final pierde su sentido conceptual. Cuando uno dice riesgo de desastre, el riesgo se podría suprimir y poner probabilidad. Entonces estamos ahí, pierde un poco todo ese cuerpo conceptual, y justamente vamos a tratar de desarrollar un poco esos temas. Entonces, de un lado, el riesgo, una potencialidad, del otro lado, el desastre, algo ocurrido. Hay un ejemplo que estamos en la margen izquierda del río Rímac en Lima, donde tenemos esa situación bastante precaria de unas viviendas al borde de un río, y ahí ocurre el desastre cuando una de las viviendas se cae. Entonces, algo bastante sencillo hasta ahora. ¿Cómo se define el desastre? Ya se definió hace mucho tiempo como fenómeno delimitado en el tiempo y en el espacio, que produce situaciones tales como que la continuidad de la estructura y del funcionamiento de las unidades sociales se vuelve problemática. Entonces, es una perturbación de lo cotidiano con un evento adverso que genera una perturbación, y se trabaja el origen del fenómeno, la frecuencia, la posibilidad de controlar o de mitigarlo, el carácter repentino, la duración de los signos precursores. Si se puede prevenir un huracán, lo podemos prever 5 días antes, los sismos no tenemos la capacidad. La duración del fenómeno, la magnitud de sus efectos, la capacidad de destrucción. Ahí vemos un enfoque bastante enfocado a lo que es el evento físico, enfocado a los riesgos de origen natural, hasta antrópico, pero enfocado justamente en ese fenómeno físico que va a generar perturbación sobre la sociedad. Otra definición, un desastre que ocurre cuando un considerable número de personas experimenta un fenómeno destructor y sufre daño serio y perturbación de su sistema de subsistencia, de tal manera que la recuperación es improbable sin ayuda externa. Justamente ahí se introduce por esos autores, Blake y son los autores de la red en los años 90, esa idea de que la comunidad está afectada en su manera de sobrevivir, el enfoque de recursos de subsistencia y la idea de recuperación, que es bastante fuerte en esa definición, que ha ido volviéndose ahorita las problemáticas de resiliencia, y lo vamos a hablar. Oye, no me queda claro realmente la definición de desastre, porque, por ejemplo, cuando hablas de fenómeno, puede ser un fenómeno... No se entiende. El desastre se define como fenómeno, ¿no?, que altera la cotidianidad, pero este fenómeno puede ser de cualquier índole o, por ejemplo, lo vamos a ver. Ahí okay. Voy a completar. Hay bastante sobre el desastre. Okay. Otras definiciones, entonces, un desastre, ahí justamente cuando uno define que impacta justamente la estructura de la sociedad, los grupos, las comunidades en su forma de subsistencia. Entonces, ahí se incluye justamente esa dimensión social, como el desastre como fenómeno social y no solamente un evento físico que puede ser de gran magnitud, pero no necesariamente provocar daños importantes. La existencia de un fenómeno destructor que entonces intrínseca a esas formas de definir el desastre en función de la gravedad de los daños,
en la ruptura de trastorno de un sistema social de subsistencia. Pero también detrás de todas esas definiciones hay la existencia de un umbral, de un límite que dice a partir de qué momento un evento va a perturbar mi sistema, mi comunidad, mi ciudad, mi funcionamiento normal y cotidiano. Entonces un umbral que define a partir de qué momento se puede hablar de desastre, y ahí vamos a entrar un poco más en detalle sobre esas ideas de umbrales que permite también entender por qué se habla de desastre, de catástrofes, y qué implicancia tiene, qué interés también tiene. Entonces, para resumir, un desastre de función 1 de la amplitud de los efectos de un fenómeno destructor, de otro de la capacidad o incapacidad de la comunidad de preservar, recuperar rápidamente sus medios de subsistencia. Es decir, que un evento grande pero que se recupera básicamente no necesariamente podemos hablar de desastre, y así. Entonces, volviendo a ese tema de los umbrales, que justamente definen por qué vamos a hablar de un lado de accidente, de otro lado de desastre y de otro lado de catástrofe. Entonces es bien interesante trabajar un poco esos temas, y nadie tiene, diría, una respuesta. Primero, ¿por qué uno hace umbrales? Pues eso salió generalmente de las empresas de seguro que necesitaban hacer estadísticas y ver, cuantificar, la necesidad de cuantificar cantidad, pérdida en cantidad de pérdidas humanas o pérdidas económicas después de los desastres, para justamente calcular riesgos por los países, y justamente una intención bastante fuerte de las compañías de seguros. Entonces, diferentes criterios utilizados, por ejemplo, los de las Naciones Unidas, que dicen que a partir de 30 muertos se puede hablar de desastres, las de Swiss Re, que es las compañías de seguros de Suiza, que hablan de 20 muertos, y el CRED, que es el Centro de Investigación y de Epidemiología de Desastre, que está basado en Ginebra, que es la base de datos la más utilizada para hacer estadísticas por los investigadores sobre los desastres a nivel mundial, que habla ellos de 10 muertos, pero agregan otros criterios que son más y o 100 afectados y o necesidad de ayuda exterior. Entonces tenemos ahí dos criterios bastante cuantitativos, que es el número de muertos y de afectados, y un criterio calitativo, es decir, que se define desastre cuando se sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad, del lugar afectado. Esos son los criterios que están utilizados en el CRED, que generan también poder comparar cuántos desastres se ocurren en tal o tal país. Otros, en función justamente de esos criterios, tenemos justamente una diferencia grande entre las estadísticas que se pueden manejar, y un trabajo que hemos hecho es comparar justamente bases de datos de diferentes índoles. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, ese es un artículo que está en el boletín del IFEA, lo pueden consultar, está en la web, también les pasaré el link. Justamente cuando uno toma la base del CRED, desde los inicios del siglo XX, tenemos 2 desastres en Lima Callao, que responden justamente a esos criterios. En la base de Desinventar, que es una base de datos desarrollado por la red. ¿Conocen la red? La red es la red de estudios en ciencias sociales sobre riesgos y desastres, que es un equipo de investigadores de América Latina y de Norteamérica que trabajaron bastante esos temas en los años 80, y que justamente con la idea de producir conocimiento sobre ese desastres, crearon una base de datos, pero considerando que también los desastres cotidianos, hay pequeños y grandes desastres, entonces dijeron vamos a considerar todo lo que afecta, porque una pérdida que no necesariamente entra en los criterios del CRED puede ser un desastre por una comunidad dada, entonces vamos a tomar un umbral mucho más grande, y entonces desde 1970 tiene más de 970 desastres en Lima y Callao. Y como tomemos la base de datos de las intervenciones, por ejemplo, de las compañías de bomberos, tenemos 18.000 intervenciones. ¿Sabes? Entonces tenemos esas cifras que hay que tomar con cuidado, depende de los criterios que se tomen en cuenta. Otros ejemplos ahí del Municre, que es otra compañía de seguro, que trabajan justamente ese día de desastres, catástrofes, que toman en cuenta la cantidad de los daños después de los eventos,
y umbrales económicos de la cantidad de pérdidas económicas que se puede perder, y que va evolucionando también en función de las épocas. Es decir, que en los años 80 un desastre está considerado desastre con una pérdida de dinero menor que ahorita en los últimos años, que se siempre aumenta toma en cuenta la evolución de la riqueza del mundo, ¿no? Y otros criterios más clásicos como el número de muertos, ahí que podemos ver en la columna de la derecha, y con diferentes también clasificación un poco más compleja, pero solo para dar un ejemplo que hay bastante y cada uno puede proponer sus propios criterios, ¿no? Otros ejemplos, hay una diferencia entre desastres y catástrofes que propone Quarantelli. Quarantelli es uno de los precursores también de las investigaciones en ciencia social sobre el tema de manejo de emergencia y catástrofes de Estados Unidos, del Centro de Investigación de Delaware, que trabajó bastante sobre gestión de crisis en los Estados Unidos desde los años 60-70, y justamente más en una perspectiva de cuál era la percepción, la respuesta, el comportamiento de las comunidades frente a grandes desastres, y al inicio era sobre todo frente a amenazas de guerra nuclear, ¿no? Entonces se decía que sus primeros objetivos era de justamente ver si frente a un desastre las poblaciones estaban organizadas, desorganizadas, porque se pensaba que había una respuesta muy caótica, pero con todas las investigaciones bastante empíricas demostraron que sí había una forma de solidaridad de organización, que ha sido las primeras investigaciones en Estados Unidos, en Estados Unidos. Entonces él plantea otros criterios que son un poco más amplios sobre la diferencia entre desastre y catástrofe. Es decir, que a diferencia del desastre, la catástrofe se caracteriza por una escala espacial de los daños mucho mayor. Se habla, por ejemplo, del caso de Katrina en Nueva Orleans, donde no solo se afectó la ciudad, pero es decir, que ya ni los vecinos van a responder. O sea, alrededor de la ciudad, ya sales de la ciudad, también están afectados, entonces salen de los orden de grandeza, no sé cómo se dice, orden de grandeur. Ya, bueno, ¿me entienden? Salen de lo que uno suele tener que gestionar, y hay un tamaño entonces de la zona afectada bastante grande que caracteriza la catástrofe. El sobrepaso de las capacidades de los actores locales, es decir, que se necesita ayuda exterior para intervenir, ahí vemos el lazo con la definición del CRED. Los vecinos cercados, afectados y sin poder ayudar. La vida cotidiana afectada, es decir, que ya no se puede ir ni a la escuela, ni se puede trabajar, entonces toda una perturbación del funcionamiento cotidiano de la vida. Una cobertura excesiva de los grandes medios de comunicación, entonces eso le dice que es una característica de las catástrofes y que también ayudan a generar catástrofes, es decir, uno también por la propia comunicación que hace le da el sentido de catástrofe a un evento que no necesariamente tendría que ser. Y dimensiones políticas claves, y ahí toma varios ejemplos, como lo de Katrina, que sí hubo grandes conflictos entre las autoridades de Nueva Orleans con la intervención de la FEMA y de los actores del gobierno central, y que el presidente, en este caso Bush, ya no quería que intervengan los organismos de ayuda internacional. Entonces todos esos conflictos de poder de políticas que son bastante claves justamente dice, para definir lo que es una catástrofe. Eso es un poco interesante porque ya entra en temas más de investigación y abre un poco perspectivas también en lo que uno queda en indicadores muy cuantitativos. Entonces sí vemos también para regresar a esa idea de geometría variable, tenemos diferentes umbrales estadísticas que sirven para las estadísticas. Ahí siempre me gustó esa idea porque salió ahí, creo que en 2011, ese choque de lujo en Japón, que se chocaron 9 carros de lujo y se perdió más de $3 millones. Entonces, cuando uno hace estadística, eso para mí es una catástrofe, entonces según Swiss Re, porque
Entonces ven un poco que ahí hay que, bueno, en este caso no hubo muertos, pero sí hubo pérdidas económicas mayores, pero al final hay que tratar de relativizar, porque si no, eso entra en la estadística, se puede decir que hay una catástrofe por ahí. Entonces hay que considerar, los que les hablaba de desinventar, que ellos plantean justamente en esa idea de que los desastres son fenómenos social que resultan de problemas de desarrollo. Entonces dicen, con un enfoque bastante local de la respuesta a la comunidad, dices, todo consideran ese desastre cotidiano que puede afectar los medios de vida, como planteaba la definición de Blake al inicio, de una comunidad. Entonces consideran tratar de abrir un poco la cuestión del desastre a todo evento que pueda afectar los medios de ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto desde una escala espacial local, municipio equivalente. Esa base de datos existe, no sé si llega a México, pero en todos los países de Sudamérica, desde los años 70, hacen justamente un levantamiento por municipio de todos los desastres que han ocurrido, basándose en una lectura de la prensa y otros tipos de base de datos. También una relatividad según los individuos, sociedades, culturas. Como decía, para un individuo una caída de su vivienda puede ser un desastre para su medio de vida. Entonces depende de las escalas que estamos considerados. En función de las sociedades y de las culturas, uno que ha considerado eventos, por ejemplo las inundaciones, que uno puede considerar como un desastre, pueden ser con ventajas, por la fertilidad de los suelos o las erupciones volcánicas, porque deja material que se puede explotar después. Entonces toda esa idea de culturas y de percepción de los desastres en las diferentes regiones del mundo, con esos estudios, por ejemplo, de Bancroft sobre Culture of Disaster, que son interesantes también considerar, y relatividad según las épocas, ¿no? De que uno, especialmente en las sociedades occidentales, pero creo que ahorita se puede generalizar, una poca aceptación de los eventos que crean perturbaciones y daños, que justamente tenemos tendencia a no aceptar justamente esos eventos como se pudo aceptar en los años anteriores. Ahí agregué los comentarios del día de ayer. Tenemos ahí desastres, catástrofes, salida del concepto de crisis. ¿Cuál es entre desastre y crisis? Eso es una buena cuestión, ¿no? Porque a veces se mezcla un poco esa cuestión y ahí entramos un poco en los aspectos fundamental y teóricos. Es decir, que yo considero ahí esa continuidad entre un accidente básico, una idea de graduación, no importa los umbrales que definimos, pero con un crecimiento de los daños que va del accidente hacia la catástrofe, accidente, desastre, catástrofe. Puse entre paréntesis estadística, que son perturbaciones al final que van a afectar una comunidad, un sistema, un territorio, un individuo, que son justamente ese estado que se pueden comparar, es decir, desde un accidente, desde catástrofe. Pero cuando hablamos de emergencia y crisis, que va también una graduación hasta lo más grave, ahí estamos hablando de un estado de emergencia, un estado de crisis, que justamente se define justamente por todo lo que mencionaba de sobrepaso de capacidades y de desorganización del sistema de los territorios y de las comunidades. Es decir, que no hay una relación directa entre una perturbación y un estado de crisis, en el sentido que es mucho más probable que una catástrofe grande provoque una crisis mayor, pero no es necesario. Y un accidente mínimo puede provocar una crisis, ¿entiende? Que no hay relación directa entre la magnitud de las perturbaciones y los estados que pueden generar. Si una crisis se puede partir de un elemento, de una perturbación pequeña, pero alimentarse de muchas otras cosas y generar una crisis grande que realmente no tiene su origen de unas cosas pequeñas. Y creo que es importante diferenciar. Y ahí entramos en lo que definen los
inspirándose de la catástrofe teórica, y son ahí de las ciencias de la ecología, todos los que trabajan el tema de la resiliencia. Es decir, que estamos en todos los conceptos de sistemas complejos. Es decir, la catástrofe, visto desde este punto de vista, es una ruptura, el paso de un sistema a otro, la bifurcación de las trayectorias. Es decir, que para ellos la catástrofe no es una estadística, si pasamos de un modo de funcionamiento a otro modo de funcionamiento. Para los ecologistas, si hablamos de Olin, por ejemplo, dice la catástrofe yo tengo un bosque él empezó a trabajar justamente sobre esos temas de los bosques de pino que estaban afectados por unas plagas, y tratar de ver cuánto podía absorber ese bosque antes de perder todas sus condiciones de bosque. Entonces, a partir de qué momento puede absorber, o sea, perturbaciones antes de nunca volver a su estado inicial. Eso es lo que planteó los trabajos sobre resiliencia y sistemas complejos socioecológicos, ecológicos en ese sentido, en tratar de ver, justamente evaluar, para él la catástrofe era cuando mi bosque tenía justamente una perturbación tan grande que después se volvía un páramo, lo que sea, pero no podía volver a sus condiciones iniciales. Entonces ahí hablamos justamente de las trayectorias de los sistemas, de las estructuras que definen los sistemas complejos, y una perturbación, ruptura, es decir, que el después no es el antes, y no hay manera de volver en lo anterior. Y ahí va la definición de la resiliencia, que justamente tratar de conservar los mecanismos, estructuras que hacen las trayectorias de los sistemas. Otro ejemplo, justamente cuando se habla de catástrofe, de resiliencia, justamente esa ruptura, por ejemplo, de la caída del URSS, URSS, ¿cómo se dice? La Unión Soviética. Entonces ahí tenemos una real catástrofe, en el sentido que no hay necesariamente una catástrofe, pero hay una ruptura del mundo comunista a otro sistema de funcionamiento, y justamente ahí hablamos de catástrofe teórica, complejos, y de justamente cambio de trayectoria. Ahí define, creo que el concepto de crisis es mucho más amplio, abarca mucho más cosas, mucho más problemas también en términos de investigación, o sea, como de la parte social siempre tuvimos problemas. Y hay los grandes autores franceses, por ejemplo, Edgar Morin, que seguramente algunos han leído, que hablaba de la crisología, entonces justamente que era la bête noire, como la bête noire es lo que da miedo al investigador en ciencias sociales, esas crisis, porque justamente rompe con todos los esquemas, rompe con todo lo que uno está tratando de hacer en términos de ciencia normativa, que va a tratar de producir generalidades, y cuando tenemos crisis todo se rompe y entonces no sabemos cómo hacer, pero sí revela cosas que son interesantes trabajar en todas esas ideas. Entonces están detrás del concepto de crisis y de evento, de aleatorio, de contingente, que es interesante trabajar. Ahí pasó ya, entonces después de ahí hablamos desastres, ya tienen una idea un poco más clara, tenemos esos umbrales estadísticos, tenemos visiones mucho más complejas, mucho más, diría, interesante, en el sentido de lo que abarca el tema de desastres, de catástrofes y de crisis. Y entonces, lo que ocurrió, ¿no? Y ahorita el riesgo, lo que es potencial. Entonces, a la base, el riesgo como noción matemática, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Pues típicamente ahí han escuchado, ¿no?, la teoría de los juegos, ¿no? Al final es lo que uno, el riesgo no es necesariamente negativo, o sea, uno va a apostar algo y tener riesgo de ganar o de perder, pues entonces hay siempre esa noción de que ahí inició también la noción de riesgo, y se utilizó al inicio por los italianos, que justamente hablaba de riesgo para el tema de los embarcaciones, bueno, botes en el comercio, justamente en el mar Mediterráneo, que había ese tema de riesgo de la probabilidad de perder la mercancía que transportaba esos botes comerciales.
Entonces sale un poco de esa idea de probabilidad de ocurrencia, algo que entonces es decir que podemos medir a través de series estadísticas. Entonces una definición bastante cuantitativa, ¿no?, de riesgo. Y entonces se considera generalmente dos aspectos: la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, que detrás hay obviamente el carácter aleatorio, y las consecuencias de este fenómeno considerado como peligroso. El tema del peligroso vino después. Al inicio el riesgo, y en muchos, bueno, a veces en el sentido común, uno puede tomar un riesgo de apostar, y ahí no necesariamente lo peligroso, también el riesgo puede uno ganar, ¿no? Y ahí sale justamente esa idea de peligro. La curva de Farmer, esa ilustración, justamente ilustra un poco esa idea a través de probabilidad y la relación entre probabilidad y peligroso, una relación justamente entre la frecuencia de los fenómenos y su peligrosidad, o más bien la gravedad de sus consecuencias. Entonces, de un lado, lo que se define, por ejemplo, es esa curva de Farmer. Se trabajó en Francia para definir lo que eran los riesgos mayores en los años 80, sobre los cuales había que dar énfasis de punto de las políticas públicas. Esos riesgos mayores que ahí están definidos como riesgos colectivos raros, o sea, es decir, con poca probabilidad de ocurrencia, pero con gravedad mayor. Es decir, más un evento es poco frecuente, más consecuencia va a tener. Me explico: los grandes sismos típicamente que ocurren con frecuencia muy rara, entonces que son eventos mayores, van a provocar grandes mayores. Típicamente el tema de las inundaciones, una inundación que va a ocurrir una vez al año, que es un evento con una frecuencia de ocurrencia bastante frecuente, es como no va a producir mayormente, pero las inundaciones que generalmente provocan grandes daños son las que no ocurren a menudo, y que justamente van a abarcar mayor amplitud espacial y provocar grandes consecuencias. Entonces, todo usa idea de relación entre frecuencia de los fenómenos de un lado y la gravedad de las consecuencias del otro lado. Es un planteamiento general. Las primeras definiciones de riesgo, ya por ejemplo las que se utilizan del Lundro, bastante seguimos en una lógica de cuantificación, ¿no?, cuantificable, de estadísticas, que se define según el número de pérdida de vida, personas heridas, daños a propiedades, disrupción de actividades económicas debido a un fenómeno natural particular. ¿Qué podemos ver ahí? En esa definición, bueno, no cambia mucho de la definición de desastre, a pasar solo que hay ahí lo que está esperado, lo que se espera. Entonces, solo la posibilidad de sufrir daños, y hay dos temas grandes ahí. Primero, que se cuantifica algo bastante cuantificable. Segundo, debido a un fenómeno natural particular, es decir, que se pone énfasis en esa definición, justamente en el fenómeno físico, que es considerado como el enemigo con el cual tenemos que luchar. Justamente, entonces, una percepción bastante desde la ingeniería civil y de las geociencias de la manera de enfocar los riesgos. De esa concepción tenemos esa definición bastante clásica que todos conocen como el riesgo definido como el cruce entre un peligro y la vulnerabilidad. Es decir, que el peligro, mi evento natural, va a afectar mi comunidad que está ahí, que va a ser afectada. Entonces, esos dos pilares que tenemos ahí con dos definiciones que siguen un poco en ese curso. El riesgo corresponde al potencial de pérdida que puede ocurrir al sujeto sistema expuesto, resultado de la coevolución de la amenaza de vulnerabilidad. Y el riesgo afrontado por la gente tiene que considerarse como una combinación compleja de vulnerabilidad y amenaza. Bueno, partió de un inicio que estaba esos dos pilares, que el peligro natural iba a afectar a la comunidad, y se empezó a trabajar también esa idea que había coevolución entre esos dos, que la
los sistemas sociales pueden influir en la amenaza, pero seguimos en una predominancia de los peligros. Eso se nota en diferentes cosas. Primero, los mapas, generalmente en estos años al inicio, un mapa de riesgo generalmente era mapa de peligros, es decir, el mapeo de las amenazas de los fenómenos naturales. Se nota también en las leyes, en la forma de legislar sobre justamente la prevención de los riesgos, eso lo vamos a ver más tarde, en la práctica, o también se determina las zonas que se va a estudiar. Realmente cuando uno trabaja en cuestión de riesgo va a ir a ver en las zonas rojas de los peligros y ahí va a trabajar porque son las zonas donde hay riesgo, porque es donde hay amenaza. Entonces realmente esa definición tiene un poder bastante fuerte en la forma de que uno va a trabajar esa problemática. El peligro, justamente que constituye ese primer pilar, diría, de la definición de riesgo, definido como el fenómeno de origen natural antrópico mixto, susceptible de generar un daño para las personas y sus bienes en la zona dada, y entonces es ese peligro que movilizó todos los primeros estudios de riesgo que se trabaja generalmente de la geografía física y de la geociencia sobre caracterizar la naturaleza, la intensidad, la extensión espacial o la frecuencia de ocurrencia de esos peligros que justamente determinaba dónde, cómo y por qué había riesgo. De otro lado, la vulnerabilidad, y ahí, a ver, ¿cómo voy? 11:30, voy a terminar esa parte. La vulnerabilidad, que es el segundo pilar. En el sentido común, la vulnerabilidad concierne, bueno, todos lo saben, no es vulnerable, salió las primeras definiciones, bueno, uso de vulnerabilidad era más parte de la medicina o de la psicología, de la infancia, sobre una debilidad, una fragilidad en medicina, psicología, en un estado cualitativo, ¿no?, de una persona o de una comunidad. Cuando se empezó a trabajar justamente en esa idea de riesgos, el UNDRO ahí que propone justamente una definición de la vulnerabilidad como la importancia de la pérdida sufrida por un elemento, una serie de elementos expuestos. Ahí tenemos todavía el peligro, entonces, vulnerabilidad no existe sin el peligro, después de la ocurrencia de un fenómeno de cierta amplitud expresada en función de una escala que va desde 0 a 1. Entonces ahí ven también en la lógica cuantitativa, estadística, es decir, que podemos medir una probabilidad de pérdida, por ejemplo, esencialmente era en estudios de vulnerabilidad de edificaciones medidos por ingeniero civil, es decir, 0 no pierdo nada, no voy a perder nada, 1 voy a perder todo. Entonces entra justamente en una lógica operacional, justamente de dar cifras para orientar las políticas públicas de gestión de riesgo, y se hace en esa época análisis de costo-beneficio para cifrar justamente la ventaja o no de hacer políticas de prevención. Y voy a perder, si no hago nada voy a perder tanto, si invierto tanto voy a perder menos. Entonces ahí tú le das cifras al que tiene que tomar decisiones, y es una herramienta bastante útil y fácil para el que tiene que tomar decisiones. Pero hay bastantes fallas en esa forma de abordar las cosas. Primero, que todo se puede cuantificar. Segundo, que hay muchas incertidumbres, tanto del lado de la amenaza, del peligro, y tanto sobre justamente esa forma, esa vulnerabilidad que implica mucho más cosas. Y en esa definición, que tenemos un enfoque bastante operativo, no importan al final cómo se construyen las cosas de la vulnerabilidad. Eso ha sido evolucionando justamente con el aporte de las ciencias sociales, que poco a poco vinieron impulsando esa idea de trabajar el concepto de vulnerabilidad a partir de los años 70 y sobre todo 80-90, con una primera definición, por ejemplo, de Cardona, que es colombiano, que trabaja con la red, que aparte de ser ingeniero civil participó a la difusión de ese concepto de vulnerabilidad, que se puede definir como un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza correspondiente a una predisposición intrínseca, física, económica, política o social a ser afectado y de ser susceptible de sufrir un daño. En esa definición igual seguimos en una dimensión bastante pasiva,
en el sentido que tenemos de un lado la amenaza que va a afectar una comunidad que va a sufrir un daño, es decir, que no actúa, o sea, hay una cierta pasividad del sistema afectado que obviamente tiene bastante implicaciones en la forma de cuál respuesta se va a dar cuando uno plantea las cosas así. Si uno dice, bueno, el problema viene de la cosa que me va a afectar, entonces tengo que actuar sobre ese fenómeno. Entonces, la mayoría de las políticas de prevención de riesgos se enfocaba a mitigar, controlar las amenazas a las cuales uno estaba afectado. Y otra definición que justamente trató de difundir un poco esa dimensión un poco más activa de la vulnerabilidad es del DERCOL en 98, la propagación de un elemento a sufrir ataques y daños en caso de manifestación de fenómenos destructores. Ahí tenemos esa lógica de propensión a sufrir pérdidas y o de generar condiciones propias a su ocurrencia y al agravamiento de sus efectos. Y ahí entra, se empieza a considerar en esos años la capacidad de los sistemas, tanto de responder, pero también esa idea de que les hablaba al inicio de coevolución entre amenaza y vulnerabilidad, es que la propia forma de de urbanización, por ejemplo, de construcción social, participe o modifica las condiciones de ocurrencia de los eventos de origen natural y de las perturbaciones. Ahí, por ejemplo, esos estamos en cosas bastante clásicas de catástrofe natural, que se dice que hay típicamente la ¿cómo se dice? Desarbolización, deforestación. Bueno, ahí vemos ahí el riesgo, como justamente el impacto de la deforestación, más la ubicación de vivienda en lugares expuestos, entonces toda esa temática. Pero hay que apuntar ahí que sigamos en una lógica de la predominancia, diría, del fenómeno destructor de origen natural que viene a afectar. Igual la comunidad va a participar a las condiciones, a las generaciones de amenazas, pero siempre hay esa amenaza que hace existir el concepto de vulnerabilidad. No sé si me dejo entender. Es decir, que la vulnerabilidad no existe de por sí, existe solo si existe una amenaza. Eso lo vamos a trabajar porque es bien interesante. Entonces se trabajó a partir de esas definiciones diferentes factores que pueden justamente ser trabajados para evaluar la vulnerabilidad de las sociedades. Unos más clásicos que otros, crecimiento demográfico y urbano, típicamente la ocupación de zonas expuestas en las ciudades. Entonces, cuando no hay espacio, la gente que no tiene recursos va a ir al borde de los ríos, en los cerros, en zonas de aislamiento. Factores socioeconómicos, esencialmente hablamos de la pobreza, entonces la poca capacidad de respuesta frente a eventos u la propensión a perder sus medios de subsistencia. Si tenemos pocos medios, no tenemos pocas alternativas a hacer frente a desastres. Los factores psicosociológicos, tipo la percepción de amenaza, que ha sido un gran tema de las ciencias sociales sobre trabajo, sobre riesgos, la percepción de riesgo, la memoria de las catástrofes, la cultura o la historia, las tradiciones, los valores binoculares, la forma de que las sociedades podían percibir justamente esos peligros o utilizarlos, los factores técnicos, obras de mitigación, técnicas de construcción, ahí tenemos todos esos aspectos de ingeniería, diría. Los factores funcionales, es la capacidad de gestión de crisis, la capacidad de prevención, de alerta, de respuesta. Factores institucionales, políticos, administrativos, a través de las políticas, legislación, etc. Y también factores coyunturales que van a influir sobre la ocurrencia de desastres o catástrofes, que son, por ejemplo, la temporalidad o las sorpresas. Es decir, que un desastre ocurre en un contexto que puede ampliar o no la catástrofe. Por ejemplo, ahí me olvidé los ejemplos, pero sí, no, me olvidé el ejemplo que tenía en la mente. Pero, por ejemplo, a ver, por ejemplo. Está en un lago, se sacrifica la zona.
O sea, la Ciudad de México, la parte de la Ciudad de México, la mayor parte, está en lago, ¿sí? Entonces, cuando vienen las ondas de los movimientos sísmicos, aquí es una gelatina, ¿no? Y entras a veces en estados de resonancia, como lo que pasó en 85, de que muchas edificaciones de diferentes niveles entraron en resonancia, y lo que pasó a veces fue que las estructuras se abrieron hasta medio metro y nunca iban a regresar las estructuras a su posición original. Sí, ahí estamos típicamente en factores estructurales de condiciones del suelo y de dónde se construye la ciudad. Cuando hablaba de factores coyunturales, es típicamente cuando ocurre un desastre, cuando se está dando una elección municipal o cosas así, entonces el alcalde no sabe o está en conflicto con el otro alcalde, entonces genera condiciones. O por ejemplo, típicamente se habla de la hora al cual va a ocurrir un sismo, tipo el sismo de Pisco ocurrió a las 5 de la tarde, que la gente está regresando del trabajo a sus casas, o sea, bastante gente en las afueras, y si ocurre en la noche, entonces tenemos justamente la problemática de que la gente todos están durmiendo, entonces una mayor cantidad de probabilidad de daños en la vivienda. Cuando es el día tenemos la concentración en los lugares públicos que pueden ser también grandes factores de desastre, en las escuelas, hospitales, centros comerciales, que justamente esas temporalidades justamente contribuir o no a la gravedad de las perturbaciones. Entonces, ahí seguimos con varias otras definiciones, y ahí esa definición importante que justamente sale de los autores de la red que les hablaba, que trata de tomar en cuenta justamente esa cuestión de capacidad de la sociedad de responder, y ahí definen como las características de una persona o grupo desde el punto de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse al impacto de una amenaza, y que salió justamente en esa idea que la vulnerabilidad y los riesgos era no tan un problema de amenaza, pero aunque sigue bastante fuerte en esa definición, pero como un problema de mal desarrollo. O sea, ahí Label, que también es parte de ese grupo, resultan resueltos de desarrollo, entonces se entra en la dimensión política, y ahí voy a insistir más sobre esas ideas cuando vamos a hablar de los paradigmas. Ellos plantearon también justamente a partir de esa idea de que había grandes cosas estructurales que influyen en la ocurrencia de desastre, ese modelo que seguramente algunos conocen, que es el modelo modelo de presión, liberación de presión, que plantea que tenemos ahí al centro un desastre como resultado de la amenaza más la vulnerabilidad, y con diferentes niveles de análisis. Que de un lado tenemos la amenaza, que va a ser la perturbación, lo que el estímulo, lo que va a provocar justamente ese desastre. De otro lado, desde niveles locales, de condiciones que se ven, por ejemplo, el ambiente físico frágil, localizaciones peligrosas, infraestructura sin protección, economía local frágil, sociedad vulnerables, grupos especiales en riesgo, falta de instituciones locales, o acciones públicas como la falta de preparación ante desastre, que son cosas que vemos al nivel de comunidad, pero que son resultado de cosas que están mucho más allá, a otras escalas geográficas y temporales, como son las falta de lo que llaman presiones dinámicas, que son la falta de, estoy leyendo en del centro de la izquierda, la falta de instituciones locales, falta de inversión, falta de normas éticas en la vida pública, macrofuerzas, rápido crecimiento de la población, rápida urbanización, gastos en armas, bueno, esos que son elementos de contexto que van a explicar lo que uno va a encontrar en su comunidad, en el lugar que va a trabajar, y que dependen de grandes cosas de fondo, que son el acceso limitando al poder, a las estructuras, a los recursos, o ideologías, sistemas políticos y sistemas económicos, porque ellos trabajan justamente el problema. Si uno define la vulnerabilidad como un problema no resuelto de desarrollo, concretamente tenemos cosas localmente, que hay problemas de desarrollo, pero tenemos grandes cosas que son los sistemas políticos, y se culpa todavía, por ejemplo, el sistema
el capitalismo, las políticas neoliberales y las influencias que tienen sobre justamente la generación de vulnerabilidad que se encuentran concretamente en el terreno. Entonces es bien interesante porque justamente sale un poco de lo que uno puede ver, cuantificar en un terreno, decir ya tengo mis 20 viviendas que están en mi zona roja expuesto a mi deslizamiento porque hubo deforestación, pero ahí hay que tratar de justamente entender de dónde viene toda esa situación a través justamente de cosas que se juegan a otras escalas y en otros campos que no necesariamente tienen que ver con el riesgo, en status, ya me perdí, el riesgo como se entiende de manera bastante clásica. Aunque podemos ver que seguimos en esa dinámica de amenaza-vulnerabilidad, que siempre hay esa amenaza que predomina. Unas fotos justamente para ilustrar un poco esa problemática de cosas de fondo. Ahí tenemos típicamente el barrio de la margen izquierda del río Rima, que se encuentra ahí a 2 kilómetros del Palacio de Gobierno de Lima. Entonces tenemos 2 kilómetros, uno puede en 15 minutos ir caminando y llegar a esos barrios. Ahí que tenemos, en una condición es, uno dice riesgo, vulnerabilidad, tenemos la vivienda que está en un lugar expuesto, la amenaza es el riesgo de deslizamiento, pero ahí hay muchas cosas que descifrar. Bueno, hay primero la combinación alea, peligro, vulnerabilidad, es decir, que el propio asentamiento ahí influye y modifica la amenaza, es decir, que el hecho que haya vivienda y también que uno no sabe que un puente ahí que generó justamente ese encadenamiento, o sea, al mismo tiempo que el puente que modifica el régimen hidráulico, más la ocupación de la vivienda que no permite que se extienda el río, ahí entonces tenemos ese fenómeno de encadenamiento, entonces ya no estamos hablando de una amenaza natural, pero obviamente es algo totalmente antrópico ese encadenamiento del río. Por ejemplo, la participación de las condiciones precarias del asentamiento que tiene que ver con falta de legalización, tenemos esos desagües informales que participan obviamente a la debilitación del suelo, a la humidificación que aumentan el riesgo de deslizamiento. Entonces tenemos esas dinámicas justamente que mencionaba de la dimensión activa de la vulnerabilidad, que el propio modo de asentamiento influye sobre la producción de amenazas. Ahí hay también que descifrar por qué estamos ahí, esas viviendas, por qué siguen ahí, cuáles son las políticas públicas por qué llenaron ahí. Y ahí estamos explicando los procesos de urbanización de la ciudad de Lima con las primeras invasiones en los años 50, donde los pobladores viniendo de la Sierra del Perú vinieron a ocupar la cercanía del centro de Lima, que en esa época estaba muy concentrado, y entonces estamos ahí a las afueras de la muralla y la gente se vino a instalar ahí porque había terrenos disponibles, había toda una actividad relacionada a los botadores de basura o actividades contaminantes como los camales de la ciudad, donde había trabajo justamente para las poblaciones con pocos recursos marginadas, pero que hoy día se encuentran en el centro de la ciudad. Y hoy día esta población está justamente no involucrada, pero hay todo un tema de que se quiere renovar y abrir una vía expresa justamente en el borde de ese río, y entonces se está recién plantado una solución de reubicación para esas personas, justamente con intereses metropolitanos, justamente de abrir una vía y recuperar ese borde del río Rima, que entonces ahí se ve bastante temas que trabajar desde el punto de vista de la vulnerabilidad y de las políticas urbanas. Otras imágenes de relación entre esas amenazas, vulnerabilidades, políticas de prevención, ahí son, por ejemplo, las urbanizaciones por falta de espacio de vivienda popular, de invasiones, ocupación informales en los cerros, en la cercanía de Lima, donde vemos ahí muy claramente la intervención de la autoridad municipal, que viene a reforzar las rutas de acceso. Al mismo tiempo no puede decir no voy a hacer nada porque la gente ya está allí, concierne una mayor parte de la población del distrito, y al mismo tiempo generando esas obras está creando condiciones para que se siga expandiendo la urbanización
si no hay en otra parte una política de vivienda o de control de la expansión de la urbanización. Y hay una última foto que muestra también otras perspectivas, no solamente son los barrios populares lo que están involucrados o que están más vulnerables frente a tipos de riesgos. Ahí tenemos la punta que es en Lima, esa puntita que sale en el mar, donde tenemos ahí toda una urbanización frente al peligro de tsunami. Entonces ahí hablamos de qué se puede hacer en términos de gestión de riesgos en esos aspectos y otras cosas que considerar, y hay otros intereses también que hay que considerar. Eventos, ahí hablaba de poca frecuencia, entonces que justifican que gente está ahorcando, y si había un tsunami una vez al año ya no había nadie por ahí. Entonces hay esos intereses que están en juego en que se trata que considerar. Termino esta parte sobre los conceptos con un poco ese tema de resiliencia, que no voy a trabajar mucho, pero que es importante mencionar, ¿no? Que ahorita, como les mencionaba ayer, que es un tema bastante de moda en todas las cuestiones de riesgo y vulnerabilidad, que tienen un origen en la psicología de la infancia generalmente, es decir, cuáles son los traumatismos que tuvieron o que pueden tener un niño en la infancia y cómo de la capacidad de recuperarse, seguir su vida normal, de la física en el sentido de cuánto un material puede, por ejemplo, torsionarse y regresar a su forma original. Y de la ecología, ahí le estaba hablando de Olin, que tiene el artículo más famoso cuando se habla de resiliencia, que trabaja justamente sobre esos bosques y su capacidad de absorber perturbaciones para regresar a su estado inicial. Entonces estamos ahí justamente ese esquema, entonces la idea de que tenemos un sistema que va a crecer, entonces mi bosque va a crecer, va a subir con ese crecimiento una necesaria perturbación que puede ser una plaga, un incendio, y que de ahí va a regresar o a su estado inicial y volver en ese 8, es decir, vuelvo a mi estado inicial, vuelvo a crecer, vuelvo a subir perturbaciones y vuelvo a mi estado, o si la perturbación es demasiado fuerte, cambiar de trayectoria, es decir, eso lo que llaman nouveau, es que algo de nuevo, es decir, voy a pasar de un sistema de bosque a un sistema de campo abierto, que nunca va a poder ser bosque. Entonces, eso es el origen en lo que justamente después se aplicó al tema de los riesgos, pero hay que considerar algo bien importante, es que cuando uno trabaja los sistemas ecológicos, hay lo bueno y lo malo de la resiliencia, es decir, que un sistema digo que la perturbación y el cambio de un sistema no es necesariamente malo. A veces un sistema es malo y hay que cambiarlo. Entonces la perturbación puede ser una oportunidad para cambiar el sistema y no necesariamente tenemos que volver al sistema inicial que presenta también algunos problemas. Entonces detrás hay esas ideas de sistemas complejos y de evolución de los sistemas que cuando se aplica a la problemática de riesgo se olvida un poco y tiene algunas consecuencias, o subentendido ideológicos. Es decir, que ahorita se toma la resiliencia como para justificar la imprevisibilidad, ¿cómo se dice? No. Que dice que las perturbaciones y las catástrofes son inevitables. Entonces tenemos que prepararnos y ser más resilientes para conservar nuestras estructuras. Y ahí entonces la capacidad, comunidad, sociedad expuestos a una amenaza, entonces tenemos todavía esa misma lógica de amenaza, para resistir, absorber y adaptarse y recuperarse. Se recuperó un poco la definición de la vulnerabilidad de los años 94, se aplica la definición de riesgo, de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que implique la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Hay una idea de adaptación y de aprendizaje, o decir que uno tiene que adaptarse a las perturbaciones y también aprender, que cada una vez que hay una perturbación uno va a aprender y mejorar sus trabajos. Y justamente es justamente uno de los ejes fuertes de trabajo de las políticas
de trabajo de gestión de riesgo en la actualidad, con la idea de preparar las comunidades locales, valorizar los saberes y buenas prácticas locales, el refuerzo de la comunidad, justamente para enfrentarse y adaptarse a la ocurrencia de perturbaciones. Pero no se pregunta y no se pone en duda justamente la ocurrencia de las perturbaciones y las cosas de fondo, lo que hablamos ahí, lo que inició un poco esa investigación sobre los investigadores de la red, sobre justamente las cosas de fondo del problema de desarrollo. Ya se olvida todos esos problemas de desarrollo. Lo que hay que hacer ahorita frente a las catástrofes es adaptarse y tener la capacidad de recuperarse de la forma más rápida. Ahí me quedo con la resiliencia, habrá oportunidad de discutir sobre esos temas y creo que podemos hacer una pequeña pausa antes de retomar con los paradigmas. Hacemos la pausa, ¿no? Está bien, ahí retomamos ahí.